los computadores y la tecnología actualmente pareciera que hace las cosas más fáciles, pero la verdad es que lo que está haciendo nos está haciendo más flojos y está limitando nuestra capacidad de pensar. Esperamos que toda la información que queremos obtener la obtengamos. Le apuesto que más de alguno puso plantas solares en Chile. Llegaron a la página, ¿cierto? Donde aparecen todas las plantas de Chile y dijeron, ah, la papa, estamos listos. Voy a copiar y pegar todas las plantas, estamos listos. Pero eso no se trata, o sea, si fuese así, no, ¿qué gracia tiene? O sea, no me interesa que ustedes copien y peguen, me interesa que piensen. No me interesa tampoco que tuvieran todos los datos de las plantas. Eso no va a ser evaluado. O sea, la evaluación no es porque cumplió con todas las plantas y con todos los datos. La evaluación es porque hizo el trabajo. Y si en alguna planta no encontró el dato, diga, no apareció el dato, pero escribí a tal número, llamé a tal teléfono, hice una gestión. Pero si no le apareció en la primera página de internet, o sea, no es justificación, no es que me digan, profe, esa información no está en la página de la empresa o no está en la página de la planta. Por supuesto que no está, si es un trabajo de investigación, no es un trabajo de copiar y pegar. Y eso es lo que lamentablemente no se está entendiendo todavía. Chicos, necesito que ocupen más su cerebro. Es indispensable. Siento que hemos bajado el rendimiento con los años, pero hacia un nivel pero abismante del rendimiento o el nivel que tenía la universidad cuando yo estudiaba al nivel que está ahora. Chuta, hay que hacer trabajo y no depende solamente del profe, depende también de usted, una mitad mía y una mitad yo. Si yo no los motivo para estudiar, para que les guste esto, sí, es culpa mía, pero también ustedes tienen que poner de su parte, chiquillos. Déjenme admitir a unos que están ahí. Así que eso. Fabiana Pablaza me dice, si nos dimos cuenta, pero ¿de qué se dio cuenta? ¿Qué dije yo? Ese que no aparecían todas, profe. Ah, claro, o sea, si no lo hubiese dicho, miren, entren a tal página, copien y peguen toda la información. No, ese no es un trabajo, ya no es un trabajo de investigación. Lo bueno es que varios lo hicieron, como tres me preguntaron si eran todas las plantas o eran algunas plantas, eran todas las plantas, no eran algunas si no se hubiese especificado ahí. Alumnos, para no perder más tiempo en esto, pero de verdad, necesito que nos apliquemos un poco más, porque si no vamos a llegar al taller de la próxima semana y no van a saber qué hacer, no van a saber dónde poner pernos, dónde hacer ninguna cosa, y esa no es la idea. Por lo tanto, el taller de hoy día va a ser, o sea, el taller virtual de hoy día va a ser el reconocimiento de las piezas y vamos a ver todos los equipos que vamos a ocupar y algunos cálculos. No vamos a pasar tanta materia teórica, no va a haber diapositiva. ¿Qué quiere decir que no haya diapositiva? Que sí, es más difícil, porque ustedes van a tener que tomar apunte de cada cosa que hablemos acá. ¿Ya? Entonces, los que no tienen su lápiz y su cuaderno a mano, por favor vayan a buscarlo, son apenas 2 horas, ¿ya? Menos de 2 horas ya vamos de las 8:30, ya 1 hora que vamos a tener, pero es 1 hora intensa, por lo tanto necesito que estén todos atentos, que estén todos con un lápiz y un papel para ir anotando y no lleguemos la próxima semana y me digan, ¿qué es eso, profe? ¿O para qué sirve? Acá lo vamos a ver. Voy a poner un poquito más de luz. Ay, sí. Sacar el café. Pues lo primero que vamos a partir es por las estructuras, ¿ya? ¿Y cuál es la primera parte de una estructura? Ahí no importa que aparezca o no aparezca yo. Es el riel La donde base. va a ir montado el panel solar, ¿cierto? Hoy en día se trabaja con distintos sistemas que son de armado, estilo mecano, de armado y desarmado fácil. Uno de ellos son los sistemas de rieles de aluminio, ¿ya? También existen estructuras en acero galvanizado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre un acero galvanizado y un aluminio, por ejemplo? Ustedes dirán, profe, pero ¿cuál elegimos? El aluminio es
resiste mejor la corrosión. Sí, efectivamente, todos los materiales en todo caso se oxidan. Este aluminio lleva como 4 años en la intemperie, y la verdad es que no se ve presencia del óxido del aluminio. El óxido del aluminio es un óxido medio blanco, ¿ya? Estos aluminios de las estructuras son aluminios esmaltados, no es el aluminio puro, sino que el aluminio lleva un recubrimiento para que dure aún una mayor cantidad de tiempo. Pero tenemos el acero galvanizado. Ustedes dirían, pero el acero galvanizado, el aluminio es mejor, ocupemos el aluminio. Sí y no. Podemos ocupar aluminio, efectivamente es mejor, pero cuando queremos calcular el EI, la energía incorporada para la fabricación de la planta, o por ejemplo, cuando queremos calcular un factor de planta, ¿ya? Por supuesto que si hago una planta con 300 paneles con aluminio, va a tener un costo muchísimo más alto que si lo hago con acero galvanizado, que es un material un poco más barato. El acero galvanizado hoy en día es lo que se está utilizando para las plantas, y la empresa número 1 en Chile, bueno, hay varias, pero una de las empresas que se dedica a la distribución de estas estructuras es Sintac, ¿ya? Que es una empresa que está en Santiago, está ahí en Camino a Melipilla, y se dedica a la fabricación de estas megaestructuras para montar no un string de 4 o 10 paneles, sino para montar 100 paneles, 200 paneles, 300 paneles. Ahí sí se justifica el acero galvanizado. Además, por algunos dicen, profe, pero el acero galvanizado es más pesado que el aluminio. Sí, pero en las estructuras de las plantas solares todo este peso es aterrizado a tierra, por lo tanto el peso pasa a segundo plano. Si van a instalar acero galvanizado en un techo, claro, ahí sí, el acero galvanizado pesa más que el aluminio, por lo tanto, yo voy a preferir aluminio. Si voy a instalar un sistema domiciliario, por ejemplo, en la costa, sí, el acero galvanizado sí también resiste, pero el aluminio va a durar muchos más años en un ambiente salino que el acero galvanizado. Que sí, el acero galvanizado viene con un tratamiento, que es el tratamiento del galvanizado, que es un recubrimiento y una absorción que se realiza en el material mediante sometiéndolo a unos electrodos, ¿cierto? En los cuales atrae estas partículas de galvanizado, por lo general es zinc, y otros materiales, magnesio, y permiten recubrir y que el material, el acero, absorba estos componentes mediante un impulso eléctrico, que puede ser en caliente, puede ser en sumergido. Hay distintos tipos de galvanizado que se realizan. El mejor es el galvanizado sumergido en caliente, es el que dura más. De hecho, yo cuando hago los postes de los eólicos, yo mando a realizar el procedimiento de galvanizado en caliente, en el cual se demora una semana, introducen el tubo, y luego yo, por ejemplo, he tenido que realizar modificaciones y he cortado los tubos, por ejemplo, un tubo en forma longitudinal, y el galvanizado llega hasta el centro del acero. O sea, no es solamente un recubrimiento superficial, sino que penetra el metal. Por eso es tan potente. Pero, de todas maneras, el aluminio tiene las ventajas de que, sin tener este galvanizado, ya es un material que tiene una oxidación mucho más lenta. Todos los materiales se oxidan, pero el aluminio es mucho más lento. Y además el aluminio es más liviano, por lo tanto, para mover las estructuras, para transportarlas, para montarlas, para el peso que se va a ejercer en el techo, es mucho mejor. Ahora, ¿cómo se utilizan estos rieles? Vamos a ver para acá. Estos rieles tienen dos zonas de montaje. Tienen una zona lateral y tienen una zona que puede ser o la superficial o puede ser la inferior, ¿ya? Tiene estos dos puntos. Y se utilizan principalmente para el montaje de las placas, estas dos piezas. Son las únicas piezas que se utilizan para el montaje de las placas. Esta pieza que tengo acá se llama mid clamp. Mid de medio y clamp de pinza en inglés, ¿ya? Esta pieza es un mid clamp, y que lo que hace, mantiene dos paneles, afirma dos paneles entre ellos. Por ejemplo, mis manos son los paneles, el mid clamp va a ir entre los paneles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando termina mi panel solar?
¿Voy a utilizar un mid clamp? No, ahí tenemos un end clamp, que es una pinza de final, que es esta segunda pinza que tenemos acá. Estas pinzas, como veía yo a los alumnos que lo hacían en clase, estas pinzas las pueden introducir por un extremo o las pueden poner en forma directa, pero que es importante que reconozcan en la pinza y en el riel. Observen acá, esto tanto el mid clamp como el end clamp tienen esta geometría. Observen que esta pieza tiene un lado más alto y tienen un lado más bajo. Por lo tanto, es de posición única. Y si observamos el riel, vamos a intentar hacer esta maniobra. El riel también tiene una parte más alta y una más baja, pero en este momento con este riel específico no me va a servir porque este riel no es compatible con estos mid-clamp. Está muy bueno que nos haya pasado esto porque también nos dice que no todos los sistemas de aluminio, no todos los end clamp o los mid-clamp son iguales, son distintos. Y el acople es distinto. Este lo traje yo de afuera hoy día en la mañana, no me di cuenta que no era el compatible. Este, por ejemplo, es un riel de Cosmoplast y estos mid-clamp y end-clamp son de ESOL. Por lo tanto, son distintas las empresas con las que trabajan, pero no hay problema. Tengo rieles también de ESOL para ver cómo se instalan. Denme un segundo y los voy a ir a buscar. Pero antes de eso, antes de ir a buscar el riel y ver cómo se monta, quiero que vean las otras piezas que tenemos que también son parte de una estructura. ¿Qué es lo que es esto que tenemos acá? Voy a dejar un poco más la pantalla. Esto que tenemos acá es una pata de inclinación. Cuando yo voy a montar una estructura en un techo, existen tres tipos de estructuras que yo puedo utilizar. Una estructura es la coplanar. ¿Qué quiere decir que es coplanar? Que yo tengo mi techo y los paneles van paralelo al techo, ya que mi techo tiene el ángulo adecuado para poder instalar estos paneles en forma directa. Ahora el panel no va directo sobre el techo. De igual forma se van a ocupar los rieles como el que tenemos acá, ¿ya? Entonces el panel sobre el riel, sobre sus mid-clamp, end-clamp, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a firmar. Voy a dar vuelta ahí para no equivocarme. Va a firmar los paneles y les va a dejar una zona de ventilación por la parte inferior del panel. Ya, muy importante que el panel por la parte inferior tenga una correcta ventilación. Esa es la estructura coplanar que va paralela. Esto vamos a verlo en alguna diapositiva, pero mientras ahora, como preparativo para el taller de la próxima semana, lo estamos viendo de una forma más rápida, ¿ya? Otro tipo de estructura es la estructura triangular. La estructura triangular es la que utilizamos en la universidad, en la cual no vamos a tener esta pata que me va a dar una altura, y de hecho esta estructura, ¿cuál es la gran ventaja? La gracia que tiene que yo puedo extender, este es un brazo telescópico, por lo tanto el panel le puedo dar mayor o menor inclinación. Estos brazos también los venden de 10 a 30 grados, de 30 a 45 me parece, hay dos medidas, este es el más pequeño, ¿ya? Tenemos una zona que va a ir anclada a piso, y tenemos esta zona que, fíjense, también lleva el mismo tipo de terminal, que va a ser el que vamos a anclar a nuestro riel. Riel que voy a ir a buscar ahora. Denme un minuto y lo traigo inmediatamente para que podamos ver cómo se anclan estas piezas a los rieles. Este trabajo es lo que ustedes van a tener que realizar la próxima semana, ¿ya? Tenemos muy poco tiempo.
pero me gusta que tengamos poco tiempo porque nos estamos enfrentando a un desafío de lograr realizar un taller que normalmente se realiza en 6 horas, hacerlo en 2 a 3 horas. Y eso no significa que vamos a ver menos materia o no significa que lo vamos a hacer rápido. Significa que vamos a realizar el armado del sistema de una forma organizada y coordinada. Yo cuando voy a realizar una instalación, yo no hago que todos los chicos trabajen rápido o se apuren, yo no ando apurando a la gente. Un buen trabajo se realiza en forma concentrada y lento. Un trabajo que uno realiza en forma pausada es un trabajo mucho más rápido que el que yo realizo apurado o acelerado, porque cuando yo estoy apurado, estoy acelerado, me equivoco. Cuando yo realizo un trabajo en calma, es un trabajo que por lo general se realiza en forma completa bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a privilegiar la próxima semana? Un trabajo lento, un trabajo organizado. Ya lo hemos hecho, no estoy experimentando. Hemos montado panel solar, string, inversor, protecciones eléctricas, baterías, hemos conectado todos los cables y en menos de 2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, si los alumnos de los años anteriores pudieron, quiere decir que ustedes también pueden. ¿Ya? Voy a buscar el riel y vengo inmediatamente. Denme un segundo. Ya, estimados alumnos, el riel que tengo es de 4 metros, así que no lo puedo meter adentro del container, pero terminando de identificar estos componentes, vamos a ir afuera, vamos a ver los paneles también, las placas, la descripción y volvemos, ¿ya? Alumnos, otro factor importante, existen distintas alturas de los clamps. No vaya a ser que compren un panel, por ejemplo, los paneles
hasta 180, 200 watts, esta altura es de 35 milímetros, pero los paneles más grandes, de 300 watts hacia arriba, la altura es de 40 a 45, por lo tanto varía. Y un clamp, lo vamos a ver en la universidad, un clamp que es para un panel más grande, no sirve para un panel más chico. Los clamps para paneles más chicos, por lo general sí sirven para distintas alturas, pero si compro el clamp para el panel de 40 y quiero instalarlo en un panel de 35, no va a servir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a tener una mayor altura esta zona y el panel va a quedar suelto. ¿Ya? Súper importante. Entonces, tenemos end clamp al final del panel, mid clamp, pata retráctil, estructura triangular y estructura coplanar. Son las tres estructuras que estamos viendo en estos momentos. ¿Ya? Otro factor importante a considerar la próxima semana va a ser la selección de los cables. Es por eso que tengo acá algunos cables para mostrar los distintos tipos que existen. Yo les había comentado ya, les había adelantado que había salido un nuevo cable, que es el cable paralelo. Fíjense que vienen dos cables, uno es rojo y otro negro, y también es de la serie PB1-F, también es cable solar. ¿Cuál es la ventaja de este cable paralelo, que de hecho viene a un valor más alto que el cable tradicional que tenemos acá, blanqueado y rojo, de la serie PB1-F? Recordemos que este es el tipo de cable para sistema solar. Si lo quieren anotar, PV de corta, PB1/F. Ese es el cable que vamos a utilizar para nuestras instalaciones. ¿Cómo sé yo qué cable utilizar? ¿Ya? Lo primero que tengo que saber es la potencia que va a pasar por mi conductor. ¿Cómo puedo saber yo la potencia que va a pasar por mi conductor? Primero, saber la potencia de carga que va a pasar, por ejemplo, me estaba adelantando un poco al inversor. Vamos a los paneles. ¿Cómo sé yo la potencia que va a pasar por el panel? Considerando mi stream, mi campo fotovoltaico, ¿cierto? Y según mi campo fotovoltaico, yo puedo saber cuánta es la cantidad de corriente que va a pasar hacia mi inversor. Por ejemplo, si tengo un sistema de 2000 watts y estoy trabajando en 12 voltios, Amaro, les voy a pedir porfa, chiquillos, que estén todos si es que tienen por ahí a mano una calculadora, si no activen la calculadora del teléfono o la calculadora del computador para que vayamos todos realizando este tipo de cálculos. Mientras ustedes buscan una calculadora, yo voy a abrir una tabla de sección de cable. Estas tablas de sección también van a ir variando si ya. Ya acá encontramos una simple que podemos analizar. Ya, esta está buena. Entonces, alumnos, ¿cómo vamos a realizar el cálculo? ¿Lo saben realizar, cierto? Partamos por eso. Alumnos, ¿me pueden decir, por favor, por lo menos los que no sepan realizar este cálculo? Yo no sé, profe. No sé, profe, por lo menos. No, profe, ni siquiera sé para qué es el cálculo. Yo tampoco. Estamos hablando de los cables.
¿ya? Estamos hablando de la sección de los cables, ¿ya? Les pedí que sacaran una calculadora para poder calcular qué cable voy a utilizar, por ejemplo, en un sistema de 2000 watts en paneles. ¿Recuerdan? Recién les dije, un sistema de 2000 watts en 12 voltios, ¿cuál es la potencia que va a pasar? Eso es lo primero que pregunte, saber cuál es la potencia. En este caso, la sección del cable en las tablas viene por los amperios que circulan. Por lo tanto, un sistema de panel solar de 2000 watts en 12 voltios, para calcular los amperios que están trabajando a esta potencia de 2000 watts en 12 voltios, lo que voy a hacer es utilizar una regla de 3, una tabla que ustedes, yo me imagino que la conocen, a ver. Se las voy a mostrar también. No tengo ahora mi tablet para dibujárselo. Triángulo, voltaje, watts, amperio. Acá está. Vamos a utilizar este triángulo que tenemos acá, que ese triángulo se lo tienen que memorizar. ¿Lo están viendo? Si lo están viendo, anótenlo. En todo caso, esto debería ser materia, por lo menos los otros alumnos ya era materia vista en electricidad, o electrónica, no sé, algo así tienen ustedes. Ya se debería saber esta materia. Si no la saben, la vamos a recordar, que también es una materia que se tiende a ver en el colegio. Entonces, tenemos este triángulo. ¿Qué nos dice este triángulo? Si nosotros queremos saber la potencia en watts, yo voy a tapar la W, que es de watts, y ¿cómo obtengo la potencia? Multiplicando los amperios por el voltaje. Si yo quiero saber los amperios que circulan por un cable, voy a tapar los amperios y tengo la potencia, la voy a dividir por el voltaje. En este caso, yo necesito saber cuál es los amperios que van a circular por un cable para poder determinar cuál es la sección que a mí me sirve desde el panel solar al regulador. Sabemos que son 2000 watts de potencia en 12 voltios, por lo tanto tenemos 2000 acá arriba y 2 acá abajo. Lo que tienen que hacer es dividir 2000 dividido por 12 y eso me va a indicar los amperios que van a circular por el cable. ¿Alguien lo hizo ya? Sí, profe, ¿Cuánto es? 166,6 ¿Cuánto? periódico. 166,6 periódico amperios. 166. Wow. Vamos a esta tabla. Mire, ni siquiera a ver 166, tendría que ser 180. Para eso tendríamos que utilizar un cable de 95 milímetros cuadrados. O sea, sería un cable, ni siquiera me alcanza este porque este es de 63, sería un cable más grueso que esto, ¿ya? No me hace mucho sentido. Es un cable demasiado grueso, ¿cierto? Pero no si en un sistema en el cual vamos a trabajar con 2000 watts o con una mayor potencia en paneles, ¿qué es lo que se hace actualmente? ¿Por qué yo no veo en los techos este tipo de cables? Cierto que antiguamente sí se utilizaba este tipo de cable. ¿Por qué? Porque hoy en día se trabaja con reguladores del tipo MPPT. Ya los vamos a ver todos los equipos a fondo. Pero ¿cuál es la gracia del MPPT? Es que yo puedo trabajar a una mayor tensión, o sea, puedo conectar todos mis paneles en serie. Por lo tanto, si tengo 2000 watts, que recién estábamos viendo, por ejemplo, un cargador del tipo PWM, que se tienen que conectar todos los paneles en paralelo, y al conectarse en paralelo, por supuesto, al paralelo, recuerden que se suman los amperios, por lo tanto, el cable tiene que ser mucho más grueso, ¿ya? Entonces, como tenemos un regulador MPPT, ya no voy a conectar en 12, sino que un MPPT me permite hasta 150 voltios.
Imaginemos que voy a conectar en 150 voltios, por lo tanto, realicemos nuevamente el cálculo. 2000 watts dividido por 150 voltios. ¿Cuántos amperios da? 13,3. Es mucho más cercano, ¿cierto? Es mucho más aterrizado. Y con 13 amperios ya el cable me sirve un 1,5. O sea, este cable ya está totalmente, este cable es de 6 milímetros. O sea, con un cable 4 veces más delgado, yo podría transmitir la misma potencia. Se dan cuenta que los mismos 2000 watts se pueden transmitir tanto en un cable de mayor espesor como en uno más delgado. Por eso cuando a mí me preguntan, profe, ¿pero en qué conectamos? ¿En serie paralelo? ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es la cantidad de amperios que va a pasar por el conductor. A mayor cantidad de amperios pase por un conductor, el cable va a tener que ser más grueso. A menor cantidad de amperios, más delgado. Es por eso que cada vez se trabajan con equipos que trabajan a mayor tensión. ¿Cuál es el peligro para esto? Es que los sistemas antiguos solares trabajábamos en 12, 24 voltios, hasta los 48. En los 48 uno le empezaba a dar un poco de corriente. Hoy en día trabajamos en sistemas de corriente continua que trabajan hasta 1000 voltios. 1000 voltios en corriente continua es una corriente mucho más peligrosa que la corriente que circula por un enchufe. Por lo tanto, sí, es un sistema más eficiente, pero también es un sistema más peligroso. Es un sistema que nos permite utilizar cables más delgados. Sí, es un sistema que permite que pasen menor cantidad de electrones por el cable, por lo tanto tenemos menor cantidad de pérdida. Es un sistema mucho más eficiente, pero también más peligroso, por lo tanto las precauciones tienen que ser mayores. Hoy en día, la empresa Fronius SMA trabaja hasta los 1000 voltios, o sea, una alta potencia. Ahora, claro, son inversores para 9000 watts, 10.000 watts, de 5000 watts hacia arriba. También es una potencia mayor. El inversor es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un inversor de 1500 watts que trabaja en 24 voltios. ¿Qué cable requiero para mi inversor? 1500 watts dividido por 24. ¿Cuánto da? 62,5. 62. Para mi inversor, ojo, es de 1500 watts, no es un inversor tan grande. Este cable se usa. Este cable es de 63. ¿Ya? Perdón, me dijeron 63 amperes. 62,5, profe. 62, perdón. Estaría acá, sería un cable de 25 milímetros. Este es de 63, podría ser uno un poco más pequeño. El de 25. No, perdón, este es el de 25, de 63 lo tengo afuera, disculpen. Este cable es de 25, o sea, imagínense el grosor del cable para un inversor de 1500 watts. Por eso yo cuando voy a veces a realizar visitas técnicas o voy a realizar una inspección y llego al sistema y veo que tienen un cable eléctrico, el mismo cable con el que realizan la instalación eléctrica, de 2,5 milímetros en un inversor de 1500, 2000 watts, me parece algo totalmente fuera de norma y algo de un extremo peligro. O sea, imaginen que un inversor que es pequeño, de apenas 1500 watts, requiere un cable así. O sea, imaginen el cable que vamos a utilizar para un inversor de 5000 watts. Se los traigo inmediatamente para que lo vean. ¿2100? Sí. ¿4.000? Menos 100.000.
Estoy botándolo todo, ¿me entiendes? Es que no te las formas Estoy porque botando paso. ¿sabes dónde? Bueno, está bien. Hacemos una. ¿Por qué iba a ir al baño, no? No, con el niño así. Secretada. ¿Cómo se ¿Sabes llama? qué? Es revisión. Sí, la vamos a calentar. No, y no le tiramos acá encima, ¿no? Ah, también. Si igual está no. tan apurado. Esto no se va a dar. Ya ni te. ¿Por qué al final? La cagada, sí. Todo el plástico. Ah, Sí, me da mi trajo mi manchana. Y eso, ¿está contento? Yo tengo mi manchana matutina. Sí, sí. Y alumnos, este cable de acá es para un inversor de 5000 watts. Observen. Si el que teníamos recién era grueso, esto ya es, de hecho es pesado, uno lo toma y tiene cierto peso, mucho más pesado. Observen el espesor que tenemos acá. Esto es para 5000 watts, ¿ya? Para que vean las secciones con las que trabajamos, que no son menores, ¿ya? Entonces, tenemos cable, ya sabemos calcular el cable. Un cálculo más, para un inversor de 5000 watts, que trabaja no en 12 ni en 24, sino que en 48 voltios. ¿Cuál sería la sección del cable? 5000 watts en 48 voltios. Sería de 50 milímetros. 50 milímetros. 50 milímetros, tenemos que utilizar un cable de 16 milímetros. No es un cable... perdón, me dio 104.1, ahí sí. 104. Ya, ahí tendríamos que utilizar un cable de este tipo, como el que tenemos acá. ¿Ya? Este otro cable para 5000 es para un inversor de 5000 que trabaja en 24. Por eso es más grueso que este cable que el que calculamos recién. Según en la tensión que yo trabaje, es el cable. Este cable, por ejemplo, sale alrededor de 7000 pesos el metro. Imagínense el costo que tiene. Entonces, de repente yo puedo decir, ya, profe, sí, es el cable, pero hay tanta diferencia. Hay una enorme diferencia, porque los cables más gruesos son mucho más caros, son mucho más pesados. Para yo transportar un cable más grueso, también necesito una canalización más gruesa. Entonces, yo cuando vaya a elegir mi inversor, claro, a lo mejor el inversor de 24 voltios va a salir 50.000 pesos menos que el de 48. Pero con el de 48 voy a invertir 200.000 pesos menos en lo que es cable y en lo que es canalización que con el de 24. Netamente porque en 48 voltios voy a trabajar con cable más delgado, con canalización más pequeña, por lo tanto la instalación va a ser más fácil y también los materiales para la instalación de la canalización y cableado van a ser más baratos, ¿ya? Cables, ya vimos cables. Canalización, aprovechemos que estamos viendo la canalización. Hoy en día, por norma técnica, lo que se está utilizando es este material que tenemos acá, que es el EMT. Nuevamente, EMT. El EMT es una canalización de acero galvanizado que viene con un esmalte que lo hace ser dieléctrico. Varias veces me habían preguntado, profe, pero ¿cómo vamos a transmitir cable eléctrico en una tubería metálica? ¿Están locos? Yo pensaba lo mismo hace unos años atrás, pero esto, a pesar de ser metálico, no transmite la corriente, ya es del tipo dieléctrico. Este tipo de piezas lleva terminales, por lo general metálicos, pero ¿qué les puedo contar? Déjenme ir a buscar un terminal metálico, los tengo, se me demoró menos porque está camino. Normalmente el EMT lleva este tipo de conector, un conector metálico,
¿cierto? Este conector metálico lleva un tornillo que permite unir dos piezas. Por ejemplo, en este caso es una copla, ¿ya? Pero también hay terminales. Lo último que salió, que lo ocupé en mi última instalación, que no estaba acá en Chile hace 2 meses atrás, lo vi recién hace 3 semanas que realicé la última instalación, es que llegaron conectores y piezas que son hidrófugos para lo que es MT. ¿Por qué les comento esto? Hace unos años atrás, esto era lo normalizado para instalaciones solares en techo. Ahora, este conector con este codo, por ejemplo, no tiene ningún sello hidráulico. Por lo tanto, la norma estaba avalando una instalación de una canalización, por ejemplo, en un techo que no era hidrófuga, que podía entrar el agua. Eso, chicos, hasta hace menos de un año. De hecho, actualmente la norma permite instalar este tipo de MT en techo. Y yo lo he hecho, he instalado este tipo de MT porque es lo que la norma pide. Ahora, claro, yo hago una línea desde el panel hasta el inversor, no hago conexiones eléctricas. Pero ¿qué pasa en una instalación más grande, donde sí tenemos string, donde sí tenemos que conectarnos a distintos regletas de conexión, donde vamos a conectar varios positivos a un punto, varios negativos a un punto, y luego los vamos a distribuir quizás a un inversor? En ese caso, la tubería metálica con este tipo de conector no sirve. Hay conectores hidráulicos para el EMT, que también, bueno, ahí se los voy a mostrar, son conectores especiales metálicos. Pero, ¿qué es lo que les quería mostrar? Son estos nuevos conectores, que son conectores plásticos hidrófugos de fácil conexión. ¿Sintieron cómo suena cuando suena ahí? Ahí ya queda conectado. Y esto evita de que pase el agua al tubo. ¿Por qué lo recomiendo más que el flexible hidráulico? Porque el flexible hidráulico tiene un alto costo. Cada terminal de flexible hidráulico sale alrededor de 5.000 pesos. Solamente el terminal, 5.000 pesos. En cambio, estos terminales nuevos que salieron, este sale creo que 400 pesos. O sea, la diferencia en dinero es gigante. Ahora, ¿en momentos vamos a tener que utilizar flexible hidráulico? Sí, vamos a tener que utilizar flexible hidráulico. Se los voy a mostrar, así que no se preocupen. No sé si hoy día, ¿ya? Lo que me interesa ahora es ver, nos queda ya 20 minutos, así que vamos a empezar a avanzar con protecciones y luego nos vamos a ir afuera a ver los paneles, porque lo que me interesa es que lleguen con esta información, no tanto canalizaciones, porque no vamos a canalizar, pero sí con lo que es cable lo vamos a ocupar la próxima semana. Vamos a ocupar lo que son estructuras, que lo vamos a ir a ver afuera, cómo montar el end clamp o el mid clamp, y vamos a ver lo que tenemos acá, protecciones, ¿ya? Denme un segundo. ¿Cuándo va a tirar besito allí? Quiero tener una hermana mayor. No me lo mayor. Me está hablando que era una hermana mayor y tú. ¿Era una hermana mayor? ¿Quieres una hermana mayor? Ya, ¿Como el Melián? mi hermana. Como loco. Mira, ya estáis parados, ¿no? Ya estáis parados. Ya. Y alumnos, estos son los terminales metálicos para los flexibles hidráulicos. Aproveché de traer uno al tiro. Se fijan que lleva un sello de goma. Esto sale alrededor de 5.000 pesos. Claro, se puede utilizar, me toca utilizarlo, pero se trata de evitar. O sea, hoy en día yo utilizo esto, que es mucho más simple. Por ejemplo, en un tablero simple se instalan estos terminales con una rosca, lleva un sello de goma y esto deja hidrófuga mi caja y evita que entre el agua. Está nuevo, no sé si se va a masificar. Yo lo encontré en una ferretería que se llama Imperial, ni siquiera por acá, en Quilpué, por ahí. Yendo a las protecciones en nuestros sistemas, lo que vamos a ver en la universidad, vamos a utilizar estos dos tipos de protecciones principales. Protecciones que son
de elemento metálico, en este caso llevan acá un fusible, ¿cierto? Un fusible cerámico que lleva un hilo en su interior que al pasar cierta corriente este hilo se funde y genera un cortocircuito, lo que permite desconectar al sistema de la energía, y tenemos estos de acá que son disyuntores. Los disyuntores, ustedes también ya lo han visto. ¿Cuál es la diferencia de estos disyuntores? Que estos disyuntores son disyuntores para corriente continua y son disyuntores, son omnipolares. ¿Qué quiere decir que sean omnipolares? Que controlan tanto el positivo como el negativo. Si yo lo instalo en un positivo o solo en el negativo, sí, va a funcionar, pero de esta forma es más seguro. Acá tenemos uno de 100 amperes y uno de 63 amperes. Este es más o menos lo que se utiliza. Ahora, si es un sistema más grande, por supuesto vamos a utilizar protecciones mucho más grandes. En este tipo de disyuntores me parece que estamos llegando hasta los 180, 200 amperes, ¿ya? Pero son grandes, o sea, vean este tamaño. Y todo este tipo de protecciones son para instalar en Realty, ¿ya? La próxima semana vamos a trabajar con estas protecciones, ¿ya? Para que las conozcan, las vamos a ver. ¿Qué más me queda acá? Me parece que acá no me queda nada más. Alumnos, vamos a ir a ver cómo se conectan los sistemas a los rieles y vamos a analizar una placa fotovoltaica para ver qué datos nos entrega. Eso lo vamos a hacer en 15 minutos y terminamos la clase, ¿ya? Vamos a ir con el teléfono para poder enfocar mejor afuera. O no, me voy a ir con vámonos con todo nomás, chiquillos. A ver con el computador. Acá, todos nos vamos para. Oye, la media regalo. La media regalo, si digo yo con todo el rato, nos estamos con madera. Ya, chiquillos. Justo acá. Justo esto quería que vieran. Levantarlo un poquito más. Por ahí está. Esta punta está un poco de allá. Vemos cómo está esta otra. Perfecto. Entonces, podemos observar que al igual, ¿se ve bien ahí? Sí. Que al igual que la pieza que se va a instalar, en este caso, por ejemplo, un mid-clamp, tiene una zona más baja y una zona más alta. El riel también tiene una zona más baja que es la de acá y una zona más alta. Por lo tanto, tiene posición única. Se puede introducir por un extremo, como lo vemos acá, como también se puede introducir entrando una punta primero. Observen cómo lo hago. Una punta y entra la segunda y queda. Por lo tanto, yo veía a los alumnos el último taller que todos lo introducían acá y se complicaban. No se compliquen, esto en cualquier parte del riel ustedes lo pueden introducir. Entra primero la zona más baja, si yo lo hago al revés se van a dar cuenta que no entra una pata primero y luego la otra, ¿ya? Alumnos, voy a ir a buscar un panel solar para mostrarle las distintas características que tiene y ver si lo montamos a los clamps.
Acá tenemos el panel. Entonces, ¿cómo van a ir situados estos? Tengo acá un midclamp. Este no me sirve acá. Acá tendría que ser un endclamp. Lo voy a abrir bien para que pueda entrar. No va a entrar de forma fácil, como les comento, si está apretado el perno Parker. Otra cosa importante, todo esto se aprieta con la famosa llave Allen. Estos son pernos del tipo Parker. Introduzco acá. Ahí le falta abrir un poco. Introduzco acá. Acá. Y aprieto. Miren, en este caso, estos clamps. Ah, no, es justo para este tipo de panel. Es de 250, está en el límite. Por supuesto, con una llave Allen. Hay como mucho brillo, parece. Se ve bien. Profe, se veía bien. ¿Se veía bien? Ya. Sí. Estaba claro. Yo estoy con mucho brillo entonces. Entonces, esta es la pieza que van a tener que instalar. ¿Ya? Ahora se ve como más brillosa. ¿Cómo? Ahora se ve como más brillosa. Mira, en vez de arreglarla, la embarré. Ya, pero esta es la posición. Estos son los end clamp, fáciles de instalar. Si yo quiero instalar una pata, acá es donde entra mi otro riel. Observen acá abajo, tenemos otro riel. Por lo tanto, con el mismo tipo de sujeción, imaginemos que esto está fijo ahí, yo voy a levantar el panel y vamos a instalar nuestra pata. El mismo tipo de sujeción. No lo quiero hacer más ahora porque se me va a dar vuelta el panel. Cuando estemos en la universidad, voy a traer este para acá. Cuando estemos en la universidad, yo les voy a preguntar, por ejemplo, vamos a tener un inversor que va a trabajar en cierto rango de voltaje, en cierto rango de tensión. Pero cuando trabajamos con paneles solares, el rango de tensión o de voltaje, lo quieren llamar así como por la unidad de medida, en el que vamos a trabajar, si son 24 voltios, no quiere decir que vayan a circular 24 voltios. Esto es variable. Lo que circulan son más de 24 voltios, ¿ya? ¿Y cuáles son los valores que nosotros vamos a utilizar para esto? Acá sí voy a conectar el celular, alumnos, porque es más pequeñito y no sé cómo hacer llegar el computador hasta acá. A ver, ¿no tiene cámara atrás? No. Denme un segundo, alumnos, traigo el celular y lo... Y alumnos, estamos conectando el Zoom. No, hay que configurar esto, que lata. Teléfono nuevo. Vamos a hacerlo así.
Vamos a sacar esto de acá. Ahí está. Ahí puedo ver yo también mejor. ¿Se alcanza a leer la ficha técnica del panel? Más o menos sí, profe. Sí, profe. Más o menos. Sí, pero Ya. Lo primero que tenemos es el modelo, ¿cierto? Del panel solar. ¿Qué me indica el modelo del solar? Aparece 250 y 60. 250 aparece una P al lado, es la potencia, son los watts máximos que puede generar en condiciones ideales, ya que ya vamos a hablar de eso. Y un 60 al lado. ¿Qué quiere decir este 60? Quiere decir que utiliza 60 celdas, ¿ya? Acá abajo dice Maximum Power, PM, Power Max, ¿ya? 250 watts. Eso en condiciones ideales. ¿En qué condiciones? Lo que tenemos acá abajo. Con una generación de 1000 watts por metro cuadrado, a una temperatura de 25 grados Celsius, a 1.5, me parece que estas son 1.5, no recuerdo ahora, se los voy a dar después el dato de la M. Acá dice Open Circuit, Short Circuit Current, Open Circuit Voltage, LOC, Short Circuit Current, ISC, ¿ya? Y acá abajo tenemos Maximum Power Voltage, Maximum Power System. Nosotros podríamos tender a pensar que cuando hablan de máximo voltaje o hablan de máxima corriente, estos son los valores que yo tengo que considerar para el cálculo de mis sistemas. ¿Y qué sucede? Me equivoco. Por ejemplo, este es un sistema de 24 voltios, yo si utilizo el Max Power Voltage, que son 30.9 voltios, en un regulador MPPT de 100 voltios, podría conectar 3 paneles en serie, y los 3 paneles van a funcionar bien en serie. Pero el voltaje que se ocupa no es este, el máximo voltaje en el panel no van a ser 30, sino que van a ser Open Circuit Voltage, el voltaje de Open Circuit, el máximo que va a aparecer en el listado es el que tengo que utilizar, por lo tanto 37.68. Utilizando este voltaje, si yo instalo 3 de estos paneles en un regulador de 100 voltios, no va a funcionar porque va a estar fuera de rango. Por lo tanto, ojo ahí, alumnos, esto es muy importante. Yo me he equivocado. Yo una vez leí rápido, tomé los 30 voltios, instalé un regulador MPPT de 100 voltios y resulta que funcionó bien unos días, pero luego vino un sol potente, el sistema comenzó a trabajar a más de 33 puntos y fracción, por lo tanto, ¿qué es lo que hizo el MPPT? Me dice que el rango de voltaje está fuera, está fuera de rango el voltaje, por lo tanto, no inyecta corriente, y a pesar de tener mucha energía, de tener un alto voltaje, este voltaje no va a llegar a mi inversor. ¿Por qué? Porque está fuera de rango, o a mi regulador. En la universidad lo vamos a ver, vamos a instalar un string con 4 a 6 paneles. A lo mejor no vamos a instalar todos los paneles, pero con estos paneles, según el inversor que yo voy a utilizar, voy a poder ocupar un panel, 2 paneles, 3 paneles o los 4 paneles en serie. Pero no todos los reguladores me van a permitir instalar los 4 paneles en serie. De hecho, se van a dar cuenta que quizás solo un regulador de los que veamos la próxima semana puede trabajar con los 4 paneles en serie. El resto tenemos que conectar, por ejemplo, paneles en paralelo. ¿Y cómo vamos a conectar los paneles en paralelo? Con los conectores del tipo MC4. Recuerdan que los vimos una pincelada. Todo esto se va a profundizar, alumnos. Me interesa pasar esto porque es lo que vamos a ver la próxima semana. En el caso de este panel, acá entran 3 negativos, sale un negativo, por lo tanto podría conectar 3 paneles. Si conecto 3 paneles, tengo que considerar que cada panel pasa por él alrededor de 10 watts. Confirmémoslo. Este panel, ¿cuál sería
¿Cuál es el que voy a ocupar? El de cortocircuito. Siempre de cortocircuito o de circuito abierto, por ejemplo, en voltaje, 8.89. O sea, si vamos a trabajar con 3 paneles, vamos a tener alrededor de, son casi 9, vamos a tener alrededor de 26 amperes que van a circular por mi conector. Y esos 26 amperes, por lo tanto, los tengo que considerar en el tipo de cable que voy a utilizar. ¿Ya? Alumnos, consultas. Recuerden siempre el máximo voltaje que aparece en el panel, la máxima corriente que aparece en el panel son los valores que vamos a utilizar. En el panel dice max power, dice max current, ¿ya? Pero el o el max voltage o el max current, que hablan del máximo voltaje o máxima corriente, no son las que circulan regularmente por el panel. Si yo mido el panel en funcionamiento, vamos a estar más cerca de la corriente de cortocircuito y del voltaje de circuito abierto. Ya vamos a estar ahí al límite. De hecho, mi sistema solar en estos momentos es un sistema de 24 voltios, pero está trabajando cerca de los 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en un proceso de carga que es el de absorción. Y en el proceso de absorción, vimos una pincelada la última clase, en el proceso de absorción la tensión aumenta enormemente y la corriente comienza a caer hasta que la batería está completamente cargada. ¿Ya? Profe, Dígame. los cables negro y rojo, se utilizaban para ir conectando los paneles entre sí, ¿cierto? Los paneles entre sí se conectan solos. Recuerde que los paneles vienen con su conector MC4. Ah, ya. Eso eran El cálculo que panel al realizamos de inversor. cable es para el cable que va desde los paneles al regulador y el cable que va desde el inversor a la batería. Ese cálculo me interesa porque se los voy a pedir la próxima semana. ¿Ya? Le voy a decir, alumnos, sirve este cable, sirve este otro cable, porque vamos a trabajar con distintos tipos de cables. Y ustedes me tienen que decir, profe, no, este cable es muy pequeño. Este cable está sobredimensionado, no es necesario tan grueso, podemos ocupar uno más delgado. Aunque la mayoría de los cables que vamos a utilizar en la universidad son todos de 6 milímetros, están estandarizados en eso. No tenemos cables, por ejemplo, como los que les mostré hoy día, de 103 milímetros, de 63 milímetros, no hay en la U. A lo mejor los llevo yo la próxima semana para que los puedan ver. Esto es importante también. No sé si esta semana, la próxima semana no creo que alcancemos a configurar, ¿ya? Lo vamos a dejar para un segundo taller. Me interesa que configuren también. Pero si tuviésemos que configurar y yo quiero saber, al igual que en los paneles, cuál es la información que vale de la batería para realizar una configuración, tenemos acá distintas informaciones. El primero dice ciclo de uso, standby use. En ciclo de uso quiere decir cuando yo estoy entregando energía y sacando energía de la batería. Por ejemplo, tengo mi inversor encendido, hay pleno sol y todo, pero estoy a full potencia, ¿ya? Cuando está en uso la batería, trabajamos en estas tensiones que observen, son, no la alcanzo ni a ver yo. En ciclo de uso 14.4, 15 voltios. O sea, esta es una batería de 12 voltios, pero observen en el voltaje que puede llegar a trabajar. Es por eso que mi sistema, que es de 24, está cargando cerca de los 30. ¿Por qué? Porque en uso puede llegar hasta esa tensión, hasta 15. O sea, en un sistema de 24 con 2 baterías en serie podría llegar a los 30 voltios con estas baterías sin ningún problema. Y el standby use, este es importante porque este es el que nos va a permitir configurar nuestro floating, ¿ya? Recuerdan que vimos la semana antepasada que cuando la batería llegaba a su carga completa, a su máxima carga, pasaba a un estado que se llama de flotación o floating. Y el valor que yo tengo acá en el standby use
es el valor de floating, que es cuando la batería no está siendo usada, sino que está totalmente cargada. Ahí voy a utilizar este valor y este valor lo tengo que configurar en el inversor o en el regulador. ¿Para qué? Para que lleve el floating a esta tensión de trabajo. ¿Ya? Me parece que ya estamos en la hora. Tengo clase yo ahora con otro curso. Dudas, consultas de lo que acabamos de ver, dudas de los trabajos, del trabajo que se hizo, dudas de lo que se viene. Ciclo uso vendría siendo como cifra bajo un overlock. Claro, sí. Bajo la hora, bajo un overclock. No, el overclock no sé a qué se refiere Amaro. Si me puede especificar un poco. El standby use es el valor que voy a configurar como flotación en el sistema. Floating, flotando, flotación. Aparece en distintos términos, pero se llama floating o flotación. PV1, me preguntan por ahí el nombre del cable PV1/F, no, es PV1-F. Estoy viendo las preguntas, alumnos, si alguien quiere preguntar por interno. No, claro, en el use sí, en el ciclo use, sí, así es Amaro, exactamente. ¿Alguien más que tenga dudas, consultas, que quiera ver algo, quiera ver nuevamente el riel, cómo se pone algo, alguna cosa? Profe, disculpe, Dígame. yo tengo una consulta sobre la toma de los talleres que yo recibí el correo igual que todos, pero lo vi después del plazo, entonces no me pude inscribir a los talleres y quería saber si aún había plazo. Igual vi el Excel y todo y vi que quedaban talleres disponibles también. Y miren, alumnos, efectivamente quedan cupos, pero ¿cuál es el problema? Que la verdad es que me estoy metiendo en un problema porque estoy haciendo todas las inscripciones estoy dando más plazo del que me pide, por ejemplo, la jefa de carrera. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo ya envié las listas a la jefa de carrera. Ya le comenté el caso de los correos. Me dijo, veámoslo de vuelta de clase. Déjenme hablar con ella, pero miren, yo creo que si se llega a hacer una excepción, esta va a ser la única, porque, bueno, a lo mejor no están pagando los platos rotos de otros, pero el semestre pasado pasó lo mismo, o sea, se da una lista para inscribirse y la mitad se inscribía y la otra esperaba al último momento o pedía fuera de plazo ser inscrito, y lamentablemente estas listas no las manejo yo. Yo manejo la lista que les envío a usted inicialmente, pero cuando se cierra, esa lista pasa a la jefa de carrera, y ella es la que administra y ve ese tema, y ahí yo no hay mucho que pueda hacer. De hecho, yo he tratado por ejemplo, el año pasado que hice, dejé la lista abierta y le envié la lista abierta a la profe. ¿Y qué sucedió? Que la jefa de carrera imprimió estas listas y después cuando llegamos a la universidad, estas listas que estaban impresas no eran las mismas que con las listas que estaban actuales porque habían alumnos que se habían inscrito fuera de plazo. Con la mala suerte que justo un alumno que no estaba en la lista, que se había inscrito fuera de plazo, tenía un posible COVID. Y no estaba en la lista de alumnos que habían ido a la universidad, pero sí había ido a realizar un taller. Entonces ahí quedó la escoba, y claro, ¿quién fue el responsable? Fue el profe Andrés, porque dejó abierta una lista que no tenía que quedar abierta, porque la profe me dijo, cuando se cierra, y el que quedó afuera, ¿ya? Voy a hablar hoy día con Vanessa, yo creo que hay posibilidad, o sea, no... todavía no, es la próxima semana, o sea, para mí es una tontera si es que no me permiten inscribirlo esta semana, porque queda tiempo, pero chicos, que no vuelva a pasar porque no depende de mí, o sea, estoy quedando mal yo con otros profesores porque no estoy cumpliendo yo las normas de cumplir los tiempos y los plazos. Primer taller sería entonces la próxima semana, me parece que sí, es el 28 creo que sí, creo que sí, 28 por ahí, no es el lunes, vamos a ver un poco de materia, me parece que el taller es el martes 29, o miércoles, profe. Por ahí. Martes 28, profe. Martes 28. Profe, ¿cuándo estaría subida esta clase? Hoy día les subo las clases a alumnos. Algo más que necesiten, algo más que quieran saber. Yo la clase pasada
sufrí la pérdida de un ser querido, nunca había perdido a alguien, o sea, había perdido tíos, cosas así, pero nunca a alguien tan cercano, y la verdad es que estuve como una semana bastante mal, bastante nostálgico, con harta pena, tanto así que no pude realizar las clases, no me podía conectar al computador, lo intenté un día y la verdad que no pude. Entonces la profesora Vanessa me dio la posibilidad de tomarme esa semana. Es primera vez del tiempo que llevo haciendo clase que me tomo una semana en la universidad. Y les pido disculpas porque no es algo que dependía de ustedes. De todas maneras, traté de preparar este informe, trabajo de investigación, que también son evaluaciones que tenemos que tener, que tenemos que hacer, por lo tanto igual traté ahí de incluirlo, pero esto no va a volver a pasar. Espero que así sea. Entonces aquí en adelante ya vienen todas las clases regulares. Bajé el programa de actividades, lo voy a modificar, porque ya que no hicimos la actividad de la semana pasada, lo voy a modificar y voy a poner las nuevas actividades de aquí en adelante que van a incluir los talleres. La próxima clase que tenemos esta semana, ya vamos a ver materia, ¿ya? Quería esto como introducción nada más, a lo que como que nos faltaba por en caso de cualquier cosa dentro de esta semana. Ya comenzamos a ver esto más a fondo. Y la próxima semana ya partimos con los talleres. Me permitieron hacer 3 talleres. El problema es que si hacemos 3 talleres no nos queda tiempo para pasar materia. Así que dejen organizarme, les voy a hacer una propuesta mañana miércoles. Si a ustedes les parece, si a ustedes les tinca, hacemos los 3 talleres y nos ponemos las pilas para ver los días lunes la materia y tener 3 talleres, que sería el ideal tener 3 talleres. O sea, yo prefiero, aprovecho más el tiempo con ustedes en el taller haciendo que en la clase. Que en la clase virtual. Así que voy a ver esa posibilidad. Mañana se los informo, mañana vemos qué posibilidad y yo les puedo decir, alumnos, tenemos esta posibilidad, veríamos esto de materia y tendríamos esto de talleres. Si ustedes me dicen, profe, vamos, yo envío la lista para los nuevos 2 talleres y nos inscribimos para 2 talleres más, que también tengo que hacerlo con tiempo para poder solicitar el laboratorio. Alumnos, ahora sí que sí, alguna consulta, algo que esté pendiente, algo más que quieran saber. Dígame, ¿no? Estaba viendo el Excel de los grupos y yo me había inscrito, pero no aparezco. De hecho, suele pasar. Suele pasar. Si no se inscribe, tiene que revisar y si no se puede inscribir, le tiene que pedir a algún alumno que sí se pudo inscribir bien. A veces son compatibilidades de los exploradores o el sistema operativo no está actualizado. Son 1.000.000 de factores por los cuales a veces no se modifica el archivo online. Pero la mayoría pudo. Por lo tanto, apoyémonos en los alumnos que sí pudieron, que nos echen una mano para que todos podamos. Y nos vemos mañana. Algo más, ¿qué más sobre las inscripciones? Si algún alumno no puede entrar al aula, por favor comuníquese conmigo. Fui autorizado para poder matricular alumnos, ya que antes yo no lo podía hacer, ahora puedo inscribir alumnos. Si alguien no puede entrar al aula, hable conmigo y ahí vemos cómo buscamos una solución. Yo sé que no a todos se les permite, pero yo me la arreglo y voy a hacer que todos puedan entrar al aula. ¿Ya? Así que ninguno esté sin acceso al aula. Si alguien no tiene, que hable conmigo en forma interna y yo veo ahí cómo gestiono su acceso al aula. Esté o no esté matriculado. Ya eso no me interesa a mí. ¿Estamos todos? Dígame. Estaba el coplanar, el triangular y ¿cuál era el otro? El otro es ¿cómo se llama? El retráctil. Tiene otro nombre. Es una estructura de inclinación regulable. Profe. Y hay otra más que la vamos a ver, la tengo en las diapositivas, que se me olvidó, que son las que ocupan los parques eólicos. O sea, los parques eólicos, los parques solares ocupan otro tipo de estructura, que son 2 palos que van enterrados, o sea, 2 estructuras. Les voy a decir el nombre exacto la próxima clase. Dígame. Es que había dado la definición de coplanar, ahora que hablaron de eso, pero no dio la de triangular. No, la triangular es una estructura triangular, es igual que un triángulo. Pero ¿se le puede poner ángulo o algo? No, viene armada, viene con el triángulo a medida. No es regulable como la regulable, la última que vimos. Como la pata, el brazo. Claro, no es regulable, es un triángulo. Uno lo que compra es un triángulo. Y en ese triángulo monta los rieles. El triángulo ya viene con las perforaciones para los rieles. Un triángulo, uno monta los rieles y sobre los rieles los paneles. Eso es lo que hay en la universidad. Es una de las estructuras más firmes y más fáciles y rápidas de armar. Junto con la que les mostré recién con la regulable. Ya, profe, gracias.
Esto lo vamos a ver mañana, ya no sé, mañana tenemos la próxima clase o el miércoles, pero lo vamos a ver con detalle todas las estructuras que hay, ¿ya? Estaríamos entonces, alumnos. Ya, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Nos vemos mañana. Chao, Chao, Nos chao. vemos viendo, cuídese. Ya, profe, Fue- gracias. Chao. Nos vemos. Chao, profe.